La mayoría de los infartos o ataques cardíacos son provocados por un coágulo que bloquea alguna de las arterias coronarias. Las arterias coronarias llevan sangre y oxígeno al corazón. Si el flujo sanguíneo se bloquea, el corazón sufre por falta de oxígeno y las células cardíacas mueren. El día de hoy en Cuidando mi Salud, infarto cardíaco. Comenzamos. ¿Qué es un infarto al corazón? Un infarto es una lesión severa en el músculo del corazón por la pérdida repentina del flujo de sangre, causando síntomas como dolor en el pecho, falta de aire, mareos, sudoración, incluso pérdida de la consciencia o fallecimiento. Esto se debe al bloqueo de una arteria del corazón provocado por un acúmulo de grasa en su pared, que puede impedir el paso de sangre al corazón, ocasionando alteración en su función. Para resolver esto, realizamos un cateterismo cardíaco para introducir una pequeña malla llamada stent, que dilata la arteria en el sitio del bloqueo, permitiendo así la recuperación del flujo de sangre. Los infartos en su mayoría son ocasionados por enfermedades consideradas como silenciosas, por los pocos síntomas que presentan, tales como la hipertensión arterial, diabetes, elevación del colesterol y triglicéridos, así como factores frecuentes como el tabaquismo, alimentación no equilibrada y falta de actividad física. Además de reducir la presencia de estos factores y equilibrar tus actividades con una vida saludable, estas enfermedades silenciosas pueden ser detectadas y controladas a tiempo acudiendo a visitas periódicas de revisión con diversos especialistas médicos. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerde que en este programa pues siempre nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos aprender, que podamos conocer y bueno, pues de la mano de nuestros especialistas del día de hoy. El tema, recuerde, es infarto cardíaco. Vamos a hablar sobre esto que pues no quisiéramos que nos sucediera, pero realmente pues no estamos exentos a que pueda pasarnos y es mejor que sepamos a qué se refiere. Para ello nos acompaña el licenciado en nutrición Eduardo Hernández Alcántar. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Pues aquí estamos, vamos a estar hablando un poquito del ataque cardíaco. Voy a tratar de enfocarme un poquito más en materia de nutrición en cuanto a alimentos, qué riesgos de alimentos nos pueden traer, y qué otros alimentos son beneficiosos para prevenir, o si ya existe un ataque cardíaco en algún punto de la vida del paciente, cómo podemos tratarlo. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Ahorita vamos a seguir hablando sobre eso. También nos acompaña el doctor José Alfredo Lizalde Moreno, cardiólogo. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días, Mónica. Buenos días, licenciado, ¿cómo estamos? Pues sí, aquí estamos a la orden para platicar un poquito sobre el infarto, dar algo de información sobre cuáles son los síntomas, cómo se puede prevenir el infarto y cómo se trata, ¿no? Un infarto agudo al miocardio, qué es lo que hay que hacer cuando el paciente tiene síntomas parecidos a un infarto, cuál es la evaluación inicial y el tratamiento definitivo, ¿no? Muy bien, doctor. Claro que sí, ahorita vamos a hablar sobre ese tema. Y bueno, pero antes de que iniciemos las preguntas a nuestros invitados del día de hoy y aprendamos sobre este tema de lo que es un infarto cardíaco, vamos primero a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre lo que es el infarto cardíaco. ¿Qué entiendes tú por un infarto cardíaco? Bueno, lo que yo entiendo por un paro cardíaco es cuando el corazón deja de latir y la sangre deja de bombear. Es cuando te para de manera abrupta la palpitación del corazón. Que se te detenga el corazón. Pues es una enfermedad que afecta al corazón por falta de irrigación sanguínea, en donde pues el corazón muere a falta de ese riego sanguíneo.
Bueno, yo supongo que un infarto cardíaco viene siendo aquel momento en que el corazón se detiene por un lapso mayor al que es regular cuando está en un latido del corazón. ¿Y cuáles podrían ser los factores de riesgo que lleven a una persona a padecer un paro o infarto cardíaco? Pues sería la exigencia al correr o a hacer una actividad física porque el corazón no está acostumbrado a la presión cardíaca que se le ejerce. Pues enfermedades cardiovasculares o, por ejemplo, que hayas hecho mucho esfuerzo físico de repente y se te para el corazón. O también fumar podría ser una causa. El no alimentarse bien, no hacer ejercicio, no cuidarse, no cuidar tu salud y así en general. Pues considero que actualmente los hábitos, particularmente los malos hábitos cuando se hacen crónicos, como el sedentarismo, el estrés, que a veces pues también ya es inevitable por el tipo social en la que estamos, y otros que se van sumando. Considero que son la presión alta, el colesterol, el estrés, puede ser inclusive factores como la ansiedad, etc. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria y que bueno, los estudiantes y la comunidad nos dijera lo que es el infarto cardíaco. Antes de que iniciemos las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a un pequeño corte y regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y bueno, pues ahora sí vamos a iniciar el tema de infarto cardíaco y vamos a ver a qué se refiere esto. Pues iniciamos. Doctor, pues ahora sí vamos a iniciar y bueno, pues primero, ¿qué es un infarto cardíaco? Bueno, un infarto cardíaco, un infarto agudo al miocardio, como lo conocemos, es un síndrome clínico. Está caracterizado por algunos signos y síntomas que va a presentar el paciente, que a fin de cuentas son la resultante de una obstrucción en una de las arterias coronarias, limitando el flujo de sangre y oxígeno hacia las células del corazón y ocasionando la muerte de algunas de estas células, ¿no? El infarto agudo al miocardio es una enfermedad que es la principal causa de muerte, de morbimortalidad a nivel internacional en países desarrollados y subdesarrollados, y por lo tanto es muy importante conocer cuáles serían los signos, los síntomas de esta enfermedad y cómo la podemos prevenir y tratar, ¿no? ¿Y qué personas son más susceptibles a tener este infarto cardíaco? O sí, o en qué edades, o no sé. Claro, digo, cualquier persona es susceptible a tener un infarto, es decir, hablamos nosotros de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de un joven o de un anciano de tener un infarto agudo al miocardio? Obviamente con el envejecimiento, entre más vieja es la población o más añosa es el paciente, hay más probabilidades de sufrir un infarto por los cambios en el sistema cardiovascular, ¿no? Mayor rigidez de las arterias, mayor probabilidad de tener una obstrucción por colesterol en las arterias, etcétera. Sin embargo, hay ciertos factores de riesgo, ¿no? que nos incrementan la probabilidad de tener un infarto. Entre estos factores de riesgo tenemos principalmente 7 factores de riesgo. Nosotros hablamos de 2 metabólicos, ¿sí? que serían la diabetes y el colesterol elevado en sangre. Tenemos 2 mecánicos, que serían la hipertensión arterial sistémica y la obesidad. Y tenemos 3 de conducta. Los 3 de conducta serían: haces ejercicio o no haces ejercicio, fumas o no fumas, y tienes o no tienes una buena alimentación. El paciente, entre más factores de riesgo tenga, es más probable que sufra un infarto, aunque tampoco es una condición sine qua non, ¿no? Es decir, no puedes decir que el paciente que tiene cierta cantidad de factores de riesgo forzosamente se va a infartar. Influyen algunas otras causas como la cuestión hereditaria, problemas genéticos, enfermedades de base, ¿verdad? Que pueden predisponer un poco más hacia el infarto, algunas enfermedades sanguíneas como hipercoagulabilidad, etcétera, ¿no? Pero los factores de riesgo más reconocidos para sufrir un infarto son estos 7 principales factores de riesgo. Un paciente que fuma, que es diabético, que es hipertenso, pues tiene mucho más probabilidad de sufrir un infarto que un paciente que no tiene ninguno de estos factores de riesgo. Y también la cuestión hereditaria, ¿no? Un paciente que ya tuvo familiares con cardiopatía isquémica o un infarto agudo al miocardio, que su papá ya tuvo un infarto, que su hermano ya tuvo un infarto, entonces pues también tiene una probabilidad incrementada de sufrir un evento coronario, ¿no?
Claro. Y bueno, de manera particular, ¿por qué la obesidad se considera un factor de riesgo para padecer un infarto cardíaco? La obesidad en realidad es una enfermedad. Okay. O sea, el paciente que es obeso está enfermo realmente, porque el tejido graso, a fin de cuentas, es un órgano endocrino que libera ciertas sustancias. Cuando hay obesidad, principalmente obesidad abdominal, la grasa del abdomen puede sufrir ciertos cambios, cierta isquemia, donde no llega la sangre a cubrir adecuadamente a estas células, y estas células de grasa empiezan a secretar sustancias que pueden ocasionar problemas en las arterias y en la sangre, en la circulación. Okay. Es decir, ocasionan vasoconstricción, que sería como que se cierran un poco las arterias, favorece la hipercoagulabilidad, que la sangre se coagule más fácilmente. Entonces, el paciente que tiene obesidad, sobre todo de predominio abdominal, puede formar parte de un síndrome clínico que nosotros llamamos síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un problema grave de salud en México y en el mundo, en el que se predispone más hacia eventos cardiovasculares, un infarto agudo al miocardio, un infarto cerebral, insuficiencia renal, diabetes, etcétera, ¿no? Sí, claro, desencadena otro tipo de enfermedades. Claro, por supuesto, es decir, el fondo habitualmente es un problema metabólico que desencadena en un evento, a fin de cuentas, cardiovascular, ¿no? Así es. Y hablaba también, doctor, del tabaquismo. ¿Por qué es que este hábito pues también nos puede provocar un infarto cardíaco? Sí, el cigarro lo que ocasiona es problemas en los niveles de colesterol. Es decir, el paciente que fuma, a pesar de tener niveles normales de colesterol, modifica estas partículas de colesterol y las hace más propensas a meterse a las arterias y empezar a bloquearlas o taparlas. Okay. También condiciona algunos cambios en la motilidad de los vasos sanguíneos, predisponiendo a la vasoconstricción, ¿sí? Y a la hipercoagulabilidad. Entonces, el cigarro es uno de los principales factores de riesgo porque no hay una cantidad o una dosis segura de cigarro, ¿no? El que fuma 20 tiene riesgo y el que fuma 1 tiene riesgo, ¿no? Muy bien. Y doctor, ¿qué prevalencia hay de infarto cardíaco en México? La prevalencia del infarto agudo al miocardio en México es, digamos que más o menos en el 2021, las últimas cifras que tenemos registradas por el INEGI, hubo cerca de 220,000 muertes por enfermedades cardiovasculares. Y de estas, el 70% fueron relacionadas al infarto agudo al miocardio. Se dice que aproximadamente el 30% de todas las muertes cardiovasculares, que son las más frecuentes, son secundarias a un infarto agudo al miocardio. Por lo tanto, es la enfermedad más frecuente que ocasiona mortalidad en México, ¿no? Más que el cáncer, más que las enfermedades pulmonares, más que los accidentes, etcétera. Muy bien, muchas gracias, doctor. No, de nada, Mónica. Ahora vamos a hablar con usted, licenciado. Ya nos mencionaba ahorita el doctor que una buena alimentación pues también contribuye a que pues, no tengamos este factor de riesgo. Pero bueno, pues sí, ¿de qué manera la alimentación puede ser causa de un infarto cardíaco? Claro, como comentaba el doctor, la alimentación tiene muchísimo que ver. A final de cuentas, es un hábito que se va forjando con los años. Y una mala alimentación puede desencadenar enfermedades tipo diabetes, hipertensión o incluso obesidad, sobrepeso, que como tal es una enfermedad. Y no es que como por tener estas enfermedades automáticamente yo vaya a sufrir un ataque cardíaco, pero es como que un ítem más, es como un ítem más para la ecuación. O sea, claro, es un perfecto caldo de cultivo para padecer un infarto. Si tenemos obesidad, no es porque tenemos obesidad así de la noche a la mañana, son hábitos que ya venimos forjando desde hace muchísimo tiempo. La mala elección de alimentos, alimentos hipercalóricos, consumo de grasas trans y consumo también de otro tipo de grasas dañinas, son a final de cuentas esto que nos va a causar una hipercolesterolemia, que esto es algo importante para poder, digamos, tapar las arterias y los vasos sanguíneos que nos pueden conducir a un ataque cardíaco. Pero a fin de cuentas son hábitos que ya se van forjando desde la niñez. Y aparte, si tenemos ya estas enfermedades, nos va a costar un poquito más como que retomar esos nuevos hábitos saludables que queremos para cuidar un poco más nuestra salud. Sí, claro, definitivamente. Usted ya mencionaba algunos pues, tipos de alimentos que nos pueden provocar lo que es el infarto. Bueno, no tan así, sino más bien la obesidad. Claro. Pero ¿qué alimentos son los que pueden llevarnos o ser perjudiciales para llevarnos a lo que es un infarto cardíaco?
Casi siempre los infartos los relacionamos con el consumo de grasas, por ejemplo, grasas saturadas, grasas trans. Y una grasa saturada, a fin de cuentas, es como un tipo de aceite, un tipo de grasa que se mantiene, digamos, sólido o estable a temperatura ambiente, como por ejemplo como el queso crema, la leche, la margarina, o a fin de cuentas como alimentos ultraprocesados. De hecho, incluso podemos leer benditas las etiquetas nutricionales que ya están poniendo, los sellos negros. Ya nos pueden avisar que tiene exceso de azúcares, que tiene exceso de grasas. Ahí más o menos podemos darnos una idea. En resumidas cuentas, grasas trans y grasas saturadas son como los alimentos principales que nos pueden causar un infarto cardíaco. O no como tal, pero sí van sumándole un poquito más de colesterol a nuestros vasos sanguíneos. ¿Qué más? Y no solamente como necesariamente por esto esto que consuma voy a padecerlo, pero también tengamos en cuenta nuestras deficiencias, ¿ok? Tal vez más al rato hablaremos un poco de suplementación. Se habla, por ejemplo, muchísimo del aceite de pescado, el omega 3, que es perfectísimo para el corazón, la salud cardiovascular. Yo creo que en un momento más lo vamos a abordar ese tema. Hay que ver cómo nos estamos alimentando, qué tipos de grasas estamos consumiendo. Se habla mucho también de los carbos grasas, por ejemplo, el pan procesado, galletas, chucherías, todo ese tipo de cosas. Es una bomba tanto de azúcar como de grasa. Y eso pues es malísimo. Y como comentaba el doctor también, el fumar o también el consumo de alcohol. Sí, que son muchísimos. Y ahorita que mencionó las bebidas alcohólicas, ¿qué bebidas también pueden sumar para ser factores de riesgo? Justamente quería tocar este tema y es que últimamente se está poniendo muy de moda pues, entre los chavitos. Yo, por ejemplo, asisto al gimnasio, entreno y todo, y me ha tocado ver mucho este boom de los preentrenos, que de las bebidas energetizantes. A final de cuentas es una bomba de cafeína y son cosas que te van a andar estimulando. Hacen por ahí un despapalle en nuestros vasos sanguíneos. Y, por ejemplo, los chavitos son los más que andan desinformados sobre este tema. Andan consumiendo a diestra y siniestra cafeína, bebidas estimulantes, preentrenos. Y al final de cuentas son cosas que a la larga nos pueden perjudicar a la salud de los vasos sanguíneos que van dirigidos hacia nuestro corazón. El café también no lo podría contar como tal, o sea, todo con medida, pues está claramente permitido. Pero si lo pusiera como bebidas que realmente podrían afectarnos, serían como esas bombas de cafeína de la que le estoy hablando, preentreno, estimulantes, alcohol, todo eso. Sí, que no nos hace ningún bien. Exactamente. Muy bien. Y bueno, ¿cómo se asocia la obesidad al sobrepeso con el infarto cardíaco? Ahorita ya nos hablaba un poco el doctor, pero nos gustaría que nos diera su punto de vista desde la nutrición. Pues totalmente de acuerdo con el doctor. O sea, es una enfermedad como tal y se debe tratar así, como una enfermedad. No es como que, digamos, yo padezco obesidad, automáticamente voy a sufrir un ataque cardíaco, pero tengamos en cuenta que una cosa lleva a la otra. Por ejemplo, se relaciona también la hipertensión, la diabetes y en este caso también la obesidad, como mencionaba hace poquito. Es una cuestión de hábitos ya pasados y ya somos propensos a alimentarnos mal, a tener un sedentarismo. Todo esto nos está generando la obesidad. Misma obesidad que nos puede desencadenar otros problemas de salud. Sí. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Vamos a seguir hablando con nuestros invitados del día de hoy sobre este tema de infarto cardíaco, pero antes tenemos que ir a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir hablando y profundizando sobre el tema de infarto cardíaco, pero antes vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. Los infartos o ataques cardíacos ocurren cuando se bloquea el flujo de sangre que llega al corazón, y este no puede recibir oxígeno, lo que provoca que el músculo cardíaco deje de bombear sangre y muera.
En México se presentan entre 250,000 y 280,000 infartos al año, y una tercera parte de ellos conducen a la muerte del paciente. Los principales factores de riesgo son fumar, sobrepeso, obesidad, presión o colesterol alto, diabetes y falta de actividad física. Existen también factores que no se pueden controlar, como los antecedentes familiares y la edad del paciente. La causa más común de los ataques cardíacos es la enfermedad de las arterias coronarias. En esta hay una acumulación de colesterol y otro material, llamado placa, en las paredes internas o arterias, también conocida como arteriosclerosis. Los síntomas más comunes antes de presentarse un infarto suelen ser molestias en el pecho, que pueden sentirse como presión, estrechez o dolor, y también pueden confundirse como acidez o indigestión. Otro síntoma es falta de aire, que puede sentirse antes o durante las molestias en el pecho. También puede tomarse como una señal de alerta molestias en la parte superior del cuerpo, en uno o ambos brazos, espalda, hombros, cuello, mandíbula o la parte superior del estómago. Además pueden presentarse náuseas, vómitos, mareos y aturdimiento o sudor frío. ¿Qué hacer ante la presencia de estos síntomas? Lo más recomendable es pedir ayuda médica y solicitar el traslado en ambulancia a un hospital cercano. Durante la espera, se sugiere tomar una píldora de ácido acetilsalicílico, solo en caso de que no exista alergia a este medicamento. Está comprobado que la terapia diaria con este fármaco ayuda a reducir las posibilidades de sufrir un ataque al corazón. Recuerda que ante un evento así, actuar con rapidez puede salvarte la vida. Bien, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula. Vamos a continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Doctor, bueno, pues ¿en qué momento podemos padecer un infarto al corazón? ¿Hay sí algún momento o no nos avisa? Sí hay ciertas situaciones que pudieran predisponer a un infarto agudo al miocardio. Las situaciones muy estresantes, situaciones con mucha carga emocional de estrés, sí pudieran predisponer a un infarto, porque en esos momentos se pueden liberar algunas sustancias ¿sí? en la médula suprarrenal que se llaman catecolaminas, y esas podrían favorecer algunas situaciones que pueden ocasionar ruptura de las placas de colesterol o vasoconstricción de las arterias que llevan sangre al corazón y predisponer a un infarto. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones el infarto no avisa, ¿no? El infarto se puede presentar mientras haces ejercicio, mientras estás en reposo, en la noche cuando estás dormido, es decir, realmente no hay un punto en el que uno pudiera decir, en este momento es más probable que se presente un infarto. Claro. El infarto nunca avisa, casi siempre se presenta de forma súbita. Hay ocasiones en las que podemos tener síntomas antes del infarto. Estos síntomas se llaman angina de pecho, ¿no? La angina de pecho te puede estar avisando cuando ya tienes un problema severo, obstructivo en tus arterias de tu corazón. Y muchos pacientes, aunque se presentan en el servicio de urgencias con un dolor que les inició, digamos, hoy en la mañana, cuando tú indagas un poco más o los interrogas un poco más a fondo, descubres que ya desde hace 2 semanas, 3 semanas, un mes quizás, habían tenido episodios de dolor precordial o molestias que le estaban avisando al paciente que quizás iba a tener un evento coronario, ¿no? Entonces, realmente sí se presenta de forma súbita el infarto, pero hay muchas ocasiones en las que los síntomas van avanzando gradualmente hasta que viene el infarto. En otros casos, el paciente está completamente asintomático en días previos y de forma súbita viene la obstrucción, ¿no? de las arterias y un infarto agudo al miocardio. Claro. Nos mencionaba que, bueno, puede ser a veces por momentos de estrés, pero en las condiciones de sobreesfuerzo, a lo mejor que estamos haciendo demasiado ejercicio más del que debemos, o que estamos cargando, levantando cosas pesadas, no sé, si eso también puede ser un factor de riesgo. Sí, hemos visto casos en los que al momento de hacer un esfuerzo muy importante, sobre todo cuando no estás habituado a ese esfuerzo, pudiera haber algo que se llama disección coronaria. La disección coronaria es la ruptura de una de las capas internas de las arterias del corazón por un esfuerzo exagerado, ¿no? Okay. Cargar algo muy pesado, haber hecho algún esfuerzo físico más allá de lo que habitualmente estamos acostumbrados. No le pasa a cualquiera tampoco, hay muchas personas que pueden hacer esos esfuerzos y no tienen esto,
pero hay algunos pacientes como más susceptibles, ¿no? Claro. Que sí, al realizar un esfuerzo muy importante, pudieran tener la ruptura de una de estas capas internas. Y el mecanismo del infarto en estos pacientes no es por una placa de colesterol que se rompe, sino porque se rompe una de las capas internas de las arterias. Hemos visto muchos pacientes jóvenes, por ejemplo, que han tenido estos eventos. Acabo de ver hace poco un paciente joven, en los 30s, que al hacer un esfuerzo muy importante en el gimnasio precisamente, tuvo una disección coronaria y un infarto a fin de cuentas, ¿no? Que se manifiesta igual que un infarto que se presenta por una placa de colesterol, sin embargo aquí la etiología es un poco diferente. Ok. Y ahorita ya nos mencionaba algunos síntomas, bueno, pues sí, como estos avisos que puede tener algunos pacientes, pero ¿hay algunos otros síntomas que podemos observar nosotros? Sí, la sintomatología del infarto agudo al miocardio puede ser muy florida o puede ser muy escueta, dependiendo cada paciente. Una sintomatología típica de un infarto agudo al miocardio es un dolor precordial o una opresión en el pecho. Sí, habitualmente se refiere como retroesternal, que es detrás del esternón. Los pacientes lo refieren como toda una área en el pectoral, y se puede irradiar a la cara interna del brazo izquierdo, al cuello, a la mandíbula, en ocasiones a la espalda o a la zona epigástrica, que es la parte alta del abdomen. Se acompaña de algunos síntomas que nosotros llamamos neurovegetativos, como sudoración, sudor frío, el típico sudor frío que es el paciente que se empapa en sudor frío, náusea, vómito, sensación de evacuar, como de orinar o de evacuar. Algo de mareo pudieran tener algunos pacientes, y esos serían los principales síntomas que presentan los pacientes con un infarto. Sin embargo, hay pacientes, por ejemplo, como los pacientes diabéticos, que la clínica o los síntomas pueden estar muy escondidos. Así como el diabético puede tener neuropatía diabética, que le llamamos nosotros, en donde pueden tener incluso lesiones muy importantes, úlceras en las piernas, y no les duelen, así pueden tener un infarto, le llamamos nosotros silencioso, ¿no? Claro. Un infarto en el que te das cuenta hasta que el paciente va al hospital y ha tenido quizás algunos síntomas estomacales o falta de aire y nunca tuvo dolor precordial, nunca tuvo dolor de pecho, y te das cuenta que tiene el infarto hasta que le haces los estudios ya en el hospital, ¿no? Así es. Y bueno, ahorita hablando del dolor, ¿qué características tiene el dolor del infarto? El dolor del infarto es un dolor que habitualmente es opresivo, que puede acompañarse de falta de aire, que es en toda el área del pecho, el área precordial. Es muy raro que un infarto dé en un solo punto, ¿sí? Habitualmente es toda una zona precordial. Es un dolor que dura varios minutos, no es un dolor de 2, 3 minutos, ¿sí? Habitualmente dura más de 30 minutos. Es un dolor que va incrementando en intensidad, ¿sí? Es un dolor que va subiendo la intensidad y el paciente lo refiere como una sensación de muerte inminente, ¿no? Habitualmente el paciente que tiene este dolor sabe que algo no está bien. No es un dolor típico como de un aire o alguna lesión muscular, por ejemplo, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor, por poner en cuenta estos síntomas. Y licenciado, bueno, ¿cómo debe ser nuestra alimentación para prevenir un infarto cardíaco? Ok. Para empezar, bueno, se habla muchísimo sobre el tratamiento y existe, claro, que tratamiento farmacológico, hay cirugía incluso, pero yo soy mucho de la idea en que todo eso viene desde una prevención y hasta informarse antes de que suceda lo malo. Nuestra alimentación, ¿cómo debe ser? Como lo mencioné hace poquito, pues debemos evitar como que esas grasas malas, ¿ok? Evitar las grasas trans, evitar las grasas saturadas, donde las podemos encontrar, alimentos fritos, comida rápida, productos procesados, todo ese tipo de cuestiones. ¿Y qué podemos implementar en lugar de eso? Pues implementar otro tipo de grasas un tanto más saludables. Por ejemplo, no sé, semillas, cacahuates, almendras. Incluso yo siempre les recomiendo a mis asesorados, traten de no freír sus alimentos, traten de no usar manteca de cerdo, o incluso hasta el aceite de coco. Al ser una grasa saturada, o sea que se encuentra en estado sólido a temperatura ambiente, suele ser un poco más perjudicial. Siempre trato de darles la recomendación de implementar pues aceite tipo de oliva,
o incluso yo soy mucho de usar aceite en aerosol. Con eso como que nos protegemos un poquito más. ¿Y cómo debe ser también nuestra alimentación? Bueno, al paciente que padece un ataque cardíaco o alguna enfermedad cardiovascular se le caracteriza muchísimo también por el consumo excesivo de carnes rojas, digamos unas 2 o 3 veces o más por semana, ¿ok? Consumo de bebidas azucaradas, consumo de alcohol. ¿Y qué podemos implementar dentro de estas cuestiones? Podemos reemplazar a lo mejor con carnes un tanto más magras en vez de la carne de res y en vez de la carne de cerdo. Porque, pues, claro, a todos nos gusta el chicharrón, claro, a todos nos gusta la carnita, la grasita. Pero, pues, está bien. Solamente hay que no excedernos. Hay que cuidarlos un poquito más. Reemplazarlo por carnes como de pollo, de pescado, como salmón, etc. Buscar fuentes un tanto más magras o sin tanta grasa, ¿ok? Y pues a nuestra dieta, claro, implementar las frutas y las verduras, carbohidratos un tanto más complejos también. Por carbohidratos complejos me refiero a la dieta del mexicano tal cual, o sea, arroz, tortilla, pasta, etc. Caso contrario, a escoger carbohidratos un tanto más simples como el pan, galletas, tortillas de harina, etc. ¿Okay? Muy bien, y bueno, una vez que ya sufrimos un infarto cardíaco, ¿cómo debe ser nuestra alimentación? Ok, aquí en este punto el paciente es un poquito más delicado y es como que, bueno, si ya no nos cuidamos antes de padecer el ataque cardíaco, ahora es cuando tenemos que poner manos a la obra. Tenemos que cuidar un poco más el consumo de grasas en general y, como digo, en este punto tal vez podemos reemplazar completamente el consumo de carne de res por pechuga de pollo, por tilapia, por salmón, que ojo, cuando me refiero hace poco hablaba del omega 3, ¿por qué el omega 3 es tan importante en el paciente cardiópata? Bueno, el omega 3 es un nutriente súper bueno para el corazón. Básicamente se encarga de mantener saludables nuestras arterias, ayuda en el proceso inflamatorio también, porque cuando se padece un infarto hay un proceso inflamatorio de por medio, ¿ok? A lo mejor cuando escuchamos proceso inflamatorio nos imaginamos como que es que me duele la panza. No, un proceso inflamatorio pues puede ser en cualquier célula del cuerpo. En este caso hubo inflamación a lo mejor en el corazón o también en los vasos sanguíneos. ¿Y qué hace el omega 3? Nos ayuda a desinflamar estas partes del cuerpo. Omega 3 lo encontramos en productos del mar o pescados un tanto más grasositos, digámoslo, como el salmón o los arenques. Entonces, si implementamos una dieta a lo mejor rica en omega 3, podemos estar ayudando un poquito más a nuestro corazón. Se habla también muchísimo de la dieta mediterránea, es muy sonada. Que la dieta mediterránea, pues es como un protocolo de alimentación que ya tiene muchísimos años. Y básicamente es evitar azúcares, evitar grasas malas, grasas trans, grasas saturadas. Y en vez de eso implementar muchísima más verdura, muchísima más fruta en nuestra dieta. Optar por alimentos o carbohidratos un tanto más integrales, como avena, arroz, todo ese tipo de cuestiones. ¿Y qué más tiene que ver con la dieta mediterránea? Volvemos a lo mismo de las carnes. Podemos reemplazar por pollo, pescado, y que son todas estas fuentes ricas en omega 3. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, lo que es el infarto cardíaco, pero antes tenemos que ir a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa de Cuidando mi Salud. Antes de que sigamos con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. Prevenir también es saber actuar en situaciones de emergencia y estas pueden salvar una vida. Por eso, el día de hoy hablaremos de cómo identificar un paro cardiorrespiratorio y cómo iniciar las maneras de RCP. El paro cardiorrespiratorio se da cuando una persona cae súbitamente y no tiene pulso y no está respirando. En este momento debemos iniciar nosotros maniobras que van a incrementar la posibilidad de esa persona de volver a la vida.
Otra de las situaciones de emergencia que podemos encontrar es un paciente inconsciente. Si llegamos a encontrar esto, es importante estimular al paciente para ver si reacciona. Si no reacciona, en ese momento se tienen que activar los servicios de emergencia para que lleguen a brindar el apoyo necesario. Una de las formas es ver si está respirando. Para ver esto podemos acercar nuestro oído a la nariz o bien pegar un espejo o un teléfono y ver si se empaña. Si no se está empañando, hay que colocarnos en posición para maniobras de RCP. Esto se va a realizar hasta que lleguen los servicios de emergencia. La RCP es una maniobra muy sencilla, pero tiene que contar con ciertas características para que sea funcional. Una de las principales es la colocación del reanimador junto al paciente. Una vez que llegue el reanimador, se tiene que colocar de la manera más proximal a él. Una de sus rodillas tiene que quedar a la altura del hombro y la otra a la altura de la cadera del paciente, es decir, abriendo el compás. Una vez que estemos en esa posición, trazaremos una línea imaginaria sobre el esternón y a la altura de las tetillas. Donde hagan el cruce, vamos a poner la mano dominante sobre el paciente, la palma únicamente, y con la otra vamos a abrazar entre los dedos. Haciendo esto, vamos a estirar los brazos y nos vamos a posicionar encima del paciente e iniciaremos la compresión. La compresión tiene que ser de una profundidad de por lo menos 5 centímetros y con una frecuencia de entre 100 y 120 veces por minuto. Hay que considerar que hay que permitir que el tórax se expanda por completo, ya que esto va a permitir que el pulmón se llene de oxígeno y el corazón de sangre oxigenada. Esto se va a realizar hasta que el paciente recobre signos vitales o lleguen los servicios de emergencia con el desfibrilador y posibilidad de traslado a un hospital para los cuidados postparo y reanimación total. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Vamos a continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Todavía hay algunas para que podamos seguir aprendiendo y conociendo sobre este tema. Pues continuamos. Doctor, bueno, ya nos explicaba los síntomas y todo lo que podemos, lo que más bien puede pasar antes de que tengamos un infarto cardíaco. Pero bueno, ¿qué debemos hacer? Si estamos teniendo los síntomas que nos menciona y más que si es durante este tiempo que menciona, o sea, que no es como unos minutitos, que a veces es más tiempo. ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos de hacer? El tratamiento del infarto o ante la sospecha de un infarto, si el paciente tiene síntomas como los que hemos platicado, lo ideal es activar el sistema de emergencias, ¿no? Definitivamente un infarto agudo al miocardio debe de ser tratado en un medio hospitalario. Esto no se puede manejar en casa, no puede ser una enfermedad que se trate en el domicilio debido a sus características, sobre todo de alta mortalidad, ¿no? Prácticamente se dice que el 50% de los pacientes que sufren un infarto en casa pueden morir. Entonces, esta es una enfermedad que se debe de tratar en el hospital. Y lo que debe de buscar el paciente es un traslado hacia el centro hospitalario más cercano, porque en estos pacientes llamamos nosotros que el tiempo es músculo, es fundamental el tiempo. Entre más tiempo pase a partir del infarto, más células del corazón van a morir. Y entonces menos células podemos rescatar cuando demos el tratamiento, ¿no? Definitivamente el tiempo es lo más importante. En cuanto yo sospecho o tengo síntomas de un infarto, lo ideal es acudir al centro hospitalario más cercano, ya sea pedir una ambulancia, ¿verdad? Para que la ambulancia me traslade al centro hospitalario, que habitualmente es lo ideal, ¿no? Que sea con una ambulancia. Muchos pacientes hacen el traslado ellos mismos en un automóvil particular y es un poquito más tardado porque, bueno, un automóvil particular no tiene esta característica de poder avanzar tan rápido en el tráfico, ¿no? Un viernes de quincena aquí en Aguascalientes va a llegar un poco tarde al hospital. Entonces lo ideal es hablar al sistema de emergencias y la recomendación es, ya que uno habla al sistema de emergencias, dejar su puerta abierta de la entrada principal y recostarse en la entrada, ¿no? En el lugar más cercano a la entrada, para que si hay alguna arritmia o algún evento grave en donde el paciente pueda tener un paro cardíaco, una parada cardíaca, el personal de emergencias pueda llegar a la casa y acceder, ¿no? Si el paciente está encerrado en su casa, pues, y algo pasa y no puede pararse porque tuvo algún evento, entonces no van a poder accesar los servicios de emergencias. Entonces lo ideal es dejar la puerta abierta y colocarse en un sitio cercano a la entrada principal en donde pueda llegar los paramédicos y atender al paciente si es que algo ha pasado, ¿no? Una arritmia o algo. Claro. ¿Y cómo es este tratamiento de inmediato que realizan sobre todo los paramédicos?
Los paramédicos, cuando llegan con el paciente, deben de revisar primero su estado de conciencia, ¿no? Deben de ver si el paciente está consciente y checar el pulso, que es lo ideal. Dependiendo lo que encuentren ellos, es el traslado hacia el hospital o es dar una reanimación que pudiera ser en el mismo domicilio del paciente. Habitualmente el personal paramédico tiene el equipo como un desfibrilador o aparatos que se pueden ocupar en una reanimación cardiovascular. Si el paciente está consciente y tiene pulso, entonces será trasladado al hospital. Hay algunas ambulancias que tienen electrocardiograma, donde se puede tomar un trazo electrocardiográfico y enviarlo ahora con la tecnología por vía WhatsApp al personal que lo va a recibir en el hospital para poder hacer el diagnóstico de un infarto que requiere un tratamiento inmediato, ¿no? Como administrar un fármaco que se llama trombolítico para tratar de deshacer los coágulos, o lo ideal que sería hacer un cateterismo cardíaco, una angioplastia primaria, para poder destapar la arteria y asegurar la permeabilidad de esta arteria en el transcurso de los siguientes días. Bien, en esto consiste lo que es los tratamientos, ya llegar al hospital. Ahorita esto de lo que nos hablaba, esto es cuando ya llega al hospital. Exacto, sí. Sí, cuando el paciente llega al hospital, si el hospital tiene la posibilidad de tener una sala de hemodinamia y personal capacitado para hacer una angioplastia primaria, la angioplastia primaria es el tratamiento ideal para el infarto. Cuando no existe esta posibilidad, porque no todos los hospitales tienen esta posibilidad, hay fármacos, hay medicamentos que se pueden administrar al paciente para tratar de deshacer el coágulo, el trombo, ¿no?, que está ocluyendo la arteria, y después trasladarlo a un hospital que tenga la posibilidad de hacer este tratamiento, la angioplastía. Muy bien, y una vez que el paciente ya pasó por esto del infarto cardíaco, ¿cuáles son los cuidados o tratamientos que debe seguir? Después de un infarto, cuando ya está resuelto el problema de la arteria ocluida, hay que vigilar al paciente en los próximos días en un medio hospitalario por la probabilidad de complicaciones asociadas que pueden ser eléctricas como arritmias, mecánicas como la ruptura de alguna parte del corazón. Y si no se presenta ninguna de estas complicaciones en las próximas 48 a 72 horas, entonces el paciente puede ser egresado a su domicilio con medicamentos. Medicamentos que la intención de estos es preservar la permeabilidad de la arteria, es decir, que la arteria siga abierta, que pueda llevar oxígeno al corazón. Y entre estos medicamentos hay varios que pudieran también servir para disminuir los niveles de colesterol, por ejemplo. Si se presentó alguna complicación, se dan medicamentos también para evitar ese tipo de problemas a futuro, ¿no?, ya cuando el paciente se envía a domicilio. Lo ideal, obviamente, cambios en el estilo de vida es lo más importante, la actividad física y, la alimentación. Nosotros vamos a ayudar al paciente con los fármacos, ¿no? Yo le puedo recetar al paciente en la consulta o en el hospital ciertos fármacos, pero en casa el paciente lo que va a hacer es el cambio en el estilo de vida, ¿no? Entonces de él depende el ejercicio, la actividad física y la alimentación. No podemos estar atrás de todos los pacientes. Les digo yo a mis pacientes, cuando usted se vaya a comer un pastelillo en su cocina, yo no me puedo asomar y decirle, no se lo coma. No puedo estar atrás de usted, no son niños chiquitos, la mayoría de los pacientes que tienen un infarto son adultos, entonces ellos deben de hacer una conciencia de llevar un buen estilo de vida, ¿no? Dejar de fumar, controlar su presión arterial, controlar la diabetes, que en eso participamos mucho nosotros, pero en el tipo de alimentación y en la actividad física es prácticamente 100% paciente y familiares. Yo les digo, si uno de sus familiares fuma, si se infartó el esposo, ¿no?, y le digo que ya no tiene que fumar y la esposa se fuma 10 cigarros ahí en la cocina con él, creo que va a ser un poco difícil que el paciente deje de fumar, ¿no? Entonces es un tratamiento conjunto, debe de tener un ambiente familiar. Habitualmente el humano funciona en sociedad. Y si tu esposa no te apoya y no deja de fumar y no te ayuda a que tengas una buena alimentación, va a ser muy difícil que el paciente lo logre, ¿no? Así es, definitivamente, doctor. Muchas gracias. Sí. Y volviendo con usted, licenciado, ahorita, ya nos mencionaba el doctor sobre la alimentación y, los fármacos que va por parte del doctor. Pero los suplementos, estos suplementos alimenticios, ¿alguien que ya padeció un infarto puede consumirlos o son recomendables? Claro que sí puede.
Principalmente, a lo mejor cualquier nutriólogo le puede decir de que un suplemento no es tan necesario si se lleva la dieta correcta. Al final de cuentas estamos consumiendo alimentos, estamos asimilando nutrimentos. No habría falta de meter algo externo si ya no estamos alimentando bien, pero seamos realistas. Actualmente todos tenemos alguna carencia de algo. Por más saludable que uno se alimente, se va a tener una carencia de una u otra cosa. En este caso, al menos un suplemento que yo sí he consumido, sigo consumiendo y yo le recomendaría a todo mundo sería el consumir el omega 3, ¿ok? Bueno, el omega 3 es un ácido graso que en sí mismo contiene 3 tipos de grasas. Entre esos hay 2 tipos de grasas ahí que son bastante importantes, que es el EPA y el DHA, ¿ok? Esas casi siempre vienen de fuentes de origen animal, más en específico de fuentes del mar, como los pescados, ¿ok? Entonces, una recomendación diaria al día como mínimo sería consumir de 250 a 500 miligramos de ese conjunto de 2 grasas que vienen en el omega 3, el DHA y el EPA, ¿ok? Pero, como le digo, seamos realistas, nadie va a andar consumiendo pescado diariamente. Sí, claro. Es muy difícil, ni siquiera yo lo hago y por eso tengo que recurrir a algún suplemento. Y como el omega 3 es súper bueno para el corazón, a un paciente antes de que sufra un infarto cardíaco se lo puede recomendar, tanto como ya si ha padecido. En este caso, para un paciente que ya ha padecido un infarto o tenga alguna enfermedad cardiovascular, esa cifra de requerimiento diario se aumenta, incluso hasta 10 veces. Podría ser de 1 gramo a 4 gramos por día. Esa cifra incluso también se puede aumentar en mujeres que están menstruando, en mujeres embarazadas y, como le cuento, en cardiópatas también. Pero más allá de otro suplemento, pues nada, recomendaría el omega 3. Si lo podemos obtener de algún alimento, perfecto. Y si no, pues no importa, podemos suplementarlo sin problema. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Nos gustaría que nos dijera un mensaje final a nuestro público, alguna recomendación brevemente, por favor. Pues bueno, como yo siempre digo, el mejor tratamiento va a ser la prevención para el paciente. No nos esperemos para que lo malo suceda. Ya sabemos cómo somos los mexicanos de que, ya me dolió algo, ahora sí voy a ir al doctor. Y no, para nada. Hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que cuidar nuestra integridad para no padecer estas cosas. Yo siempre voy a recomendar claramente una buena alimentación y pues también el practicar ejercicio. El ejercicio es muy importante, tocando este tema. Paciente cardiópata o incluso no lo sea, yo siempre voy a recomendar el ejercicio cardiovascular, que es cualquier ejercicio que esté aumentando tu frecuencia cardíaca por un tiempo prolongado y sostenido, ¿ok? Caminadora, saltar la cuerda, boxear, todo eso es recomendable. Nos trae muchísimos beneficios, o sea, va a mantener muy saludable nuestro corazón, va a dar más elasticidad a nuestros vasos sanguíneos y al final de cuentas nos va a dar muchísima más condición. ¿Qué se le puede sumar a esto? Pues también el ejercicio de fuerza, o sea, ejercicio de fuerza es maravilloso. Pesas, crossfit o todo aquello que involucre cargar algún peso y esforzarnos. Cualquier persona lo puede practicar. ¿Cómo se relaciona esto? Hablamos muchísimo de la diabetes y cuando nos ejercitamos, pues estamos trabajando músculos. El corazón es también un músculo. Cuando trabajamos fuerza, somos más afines a la insulina, ¿ok? La insulina, que es como la hormona de los diabéticos, hace que captemos mejor la glucosa y eso pues nos permite realizar nuestras actividades diarias. Entonces, si ya sabemos que a lo mejor una diabetes nos puede generar o desencadenar un ataque cardíaco, tal vez podamos implementarlo en nuestra vida. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Doctor, un mensaje breve para nuestro público, por favor. Lo más importante, como comentaba el licenciado, es la prevención. La prevención primaria, es decir, evitar el primer evento cardiovascular. Esto se logra con el paciente teniendo una buena conciencia de su estado de salud. Y esto lo van a lograr solamente yendo a un chequeo médico, en donde se les pueda decir cómo está su salud cardiovascular y su salud general. Pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, fumadores, tienen un mayor riesgo de sufrir alguno de estos eventos y entonces son los que más deberían de ir a un chequeo, ¿no? Así es. Entonces, lo principal es alimentación, actividad física y control de las enfermedades crónico-degenerativas.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Cuidando mi Salud. Agradecemos al licenciado en nutrición Eduardo Hernández Alcántar. También agradecemos al doctor José Alfredo Lizalde Moreno, cardiólogo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes, nuestro público, muchísimas gracias por haber estado este día. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.